Bueno, sin más preámbulos, sabemos a lo que venimos, ¿no? Pues allá vamos. Vamos directos al meollo de la cuestión. Directos al meollo de la cuestión. Capítulo tercero. De las autorizaciones para la realización de actividades lucrativas. Artículo 36. Autorización de residencia y trabajo. Primero, los extranjeros mayores de 16 años precisarán, para ejercer cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, de la correspondiente autorización administrativa previa para residir y trabajar. La autorización de trabajo se concederá conjuntamente con la de residencia, salvo en los supuestos de penados extranjeros que se hallen cumpliendo condenas o en otros supuestos excepcionales que se determinen reglamentariamente. Segundo, la eficacia de la autorización de residencia y trabajo inicial se condicionará al alta del trabajador en la seguridad social. La entidad gestora comprobará en cada paso la previa habilitación de los extranjeros para residir y realizar la actividad. Tercero, cuando el extranjero se propusiera trabajar por cuenta propia o ajena, ejerciendo una profesión para la que se exija una titulación especial, la concesión de la autorización se condicionará a la tenencia y, en su caso, homologación del título correspondiente y, si las leyes así lo exigiesen, a la colegiación. Cuarto, para la contratación de un extranjero, el empleador deberá solicitar la autorización a la que se refiere el apartado 1 del presente artículo, que en todo caso deberá acompañarse del contrato de trabajo que garantice una actividad continuada durante el periodo de vigencia de la autorización. Quinto, la carencia de la autorización de residencia y trabajo, sin perjuicio de las responsabilidades del empresario a que dé lugar, incluidas las de la seguridad social, no invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni será obstáculo para la obtención de las prestaciones derivadas de supuestos contemplados por los convenios internacionales de protección a los trabajadores u otras que pudieran corresponderle, siempre que sean compatibles con su situación. En todo caso, el trabajador que carezca de autorización de residencia y trabajo no podrá obtener prestaciones por desempleo, salvo en los casos legalmente previstos. El reconocimiento de una prestación no modificará la situación administrativa del extranjero. Sexto, en la concesión inicial de la autorización administrativa para trabajar podrá aplicarse criterios especiales para determinadas nacionalidades en función del principio de reciprocidad. Séptimo, no se concederá autorización para residir y realizar una actividad lucrativa laboral o profesional a los extranjeros que, en el marco de un programa de retorno voluntario a su país de origen, se hubieran comprometido a no retornar a España durante un plazo determinado en tanto no hubiera transcurrido dicho plazo. Octavo, reglamentariamente se determinarán las condiciones y requisitos para hacer posible la participación de trabajadores extranjeros en sociedades anónimas laborales y sociedades cooperativas. Artículo 37. Autorización de residencia y trabajo por cuenta propia. Primero, para la realización de actividades económicas por cuenta propia, habrá de acreditarse el cumplimiento de todos los requisitos que la legislación vigente exige a los nacionales para la apertura y funcionamiento de la actividad proyectada, así como los relativos a la suficiencia de la inversión y la potencial creación de empleo, entre otros que reglamentariamente se establezcan. Segundo, la autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta propia se limitará a un ámbito geográfico no superior al de una comunidad autónoma y a un sector de actividad. Su duración se determinará reglamentariamente. Tercero,
La concesión de la autorización inicial de trabajo, en necesaria coordinación con la que corresponde al Estado en materia de residencia, corresponderá a las comunidades autónomas de acuerdo con las competencias asumidas en los correspondientes estatutos. Artículo 38. Autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena. Primero, para la concesión inicial de la autorización de residencia y trabajo, en el caso de trabajadores por cuenta ajena, se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo. Segundo, la situación nacional de empleo será determinada por el Servicio Público de Empleo Estatal con la información proporcionada por las comunidades autónomas y con aquella derivada de indicadores estadísticos oficiales, y quedará plasmada en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Dicho catálogo contendrá una relación de empleos susceptibles de ser satisfechos a través de la contratación de trabajadores extranjeros y será aprobado previa consulta de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración. Igualmente se entenderá que la situación nacional de empleo permite la contratación en ocupaciones no catalogadas cuando de la gestión de la oferta se concluya la insuficiencia de demandantes de empleo adecuados y disponibles. Reglamentariamente se determinarán los requisitos mínimos para considerar que la gestión de la oferta de empleo es considerada suficiente a estos efectos. Tercero, el procedimiento de concesión de la autorización de residencia y trabajo inicial, sin perjuicio de los supuestos previstos, cuando el extranjero se halle en España, se encuentra habilitado para solicitar u obtener una autorización de residencia y trabajo. Espera un momento, que me he liado. El procedimiento de concesión de la autorización de residencia y trabajo inicial, sin perjuicio de los supuestos previstos cuando el extranjero que se halle en España se encuentra habilitado para solicitar u obtener una autorización de residencia y trabajo, se basará en la solicitud de cobertura de un puesto vacante, presentada por un empresario o empleador ante la autoridad competente, junto con el contrato de trabajo y el resto de documentación exigible, ofrecido al trabajador extranjero residente en un tercer país. Verificado el cumplimiento de los requisitos, la autoridad competente expedirá una autorización cuya eficacia estará condicionada a que el extranjero solicite el correspondiente visado y que, una vez en España, se produzca el alta del trabajador en la seguridad social. Cuarto, el empresario o empleador estará obligado a comunicar el desistimiento de la solicitud de autorización si, mientras se resolviera la autorización o el visado, desapareciera la necesidad de contratación del extranjero o se modificasen las condiciones del contrato de trabajo que sirvió de base a la solicitud. Asimismo, cuando el extranjero habilitado se hallase en España, deberá registrar en los servicios públicos de empleo el contrato de trabajo que dio lugar a la solicitud y formalizar el alta del trabajador en la seguridad social. Y si no pudiera iniciarse la relación laboral, el empresario o empleador estará obligado a comunicarlo a las autoridades competentes. Quinto, la autorización inicial de residencia y trabajo se limitará, salvo en los casos previstos por la ley y los convenios internacionales firmados por España, a un determinado territorio y ocupación. Su duración se determinará reglamentariamente. La autorización de residencia y sexto, la autorización de residencia y trabajo se renovará a su expiración. A. Cuando persista o se renueve el contrato de trabajo que motivó su concesión inicial o cuando se cuente con un nuevo contrato. B. Cuando por la autoridad competente conforme a la normativa de la Seguridad Social se hubiera otorgado una prestación contributiva por desempleo. C. Cuando el extranjero sea beneficiario de una prestación económica, asistencial, de carácter público destinada a lograr su inserción social o laboral. D. Cuando concurran otras circunstancias previstas reglamentariamente, en particular
los supuestos de extinción del contrato de trabajo o suspensión de la relación laboral como consecuencia de ser víctima de violencia de género. Séptimo. A partir de la primera concesión, las autorizaciones se concederán sin limitación alguna de ámbito geográfico u ocupación. Octavo. La concesión de la autorización inicial de trabajo es en necesaria coordinación con la que corresponde al Estado en materia de residencia. Corresponderá a las comunidades autónomas, de acuerdo con las competencias asumidas en los correspondientes estatutos. Artículo 38 bis. Régimen especial de los investigadores. Derogado. Artículo 38 ter. Residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados. Primero, se considerará profesional altamente cualificado a los efectos de este artículo a quienes acrediten cualificaciones de enseñanza superior o, excepcionalmente, tengan un mínimo de 5 años de experiencia profesional que pueda considerarse equiparable, en los términos que se determinen reglamentariamente. Segundo, los profesionales altamente cualificados según este artículo obtendrán una autorización de residencia y trabajo documentada con una tarjeta azul de la UE. Tercero, para la concesión de las autorizaciones destinadas a profesionales altamente cualificados, podrá tenerse en cuenta la situación nacional de empleo, así como la necesidad de proteger la suficiencia de recursos humanos en el país de origen del extranjero. Cuarto, el extranjero titular de la tarjeta azul de la UE, que haya residido al menos 18 meses en otro Estado miembro de la Unión Europea, podrá obtener una autorización en España como profesional altamente cualificado. La solicitud podrá presentarse en España antes del transcurso de un mes desde su entrada, o en el Estado miembro donde se halle autorizado. En caso de que la autorización originaria se hubiera extinguido sin que se haya resuelto la solicitud de autorización en España, se podrá conceder una autorización de estancia temporal para el extranjero y los miembros de su familia. Si se extinguiese la vigencia de la autorización originaria para permanecer en España o si se denegase la solicitud, las autoridades podrán aplicar las medidas legalmente previstas para tal situación. En caso de que procediese su expulsión, ésta se podrá ejecutar conduciendo al extranjero al Estado miembro del que provenga. Quinto, reglamentariamente se determinarán los requisitos para la concesión y renovación de la autorización de residencia y trabajo regulada en este artículo. Artículo 39. Gestión colectiva de contrataciones en origen. Primero, el Ministerio de Trabajo e Inmigración, teniendo en cuenta la situación nacional de empleo, podrá aprobar una previsión anual de las ocupaciones y, en su caso, de las cifras previstas de empleos que se puedan cubrir a través de la gestión colectiva de contrataciones en origen en un periodo determinado, a los que solo tendrán acceso aquellos que no se hallen o residan en España. Asimismo, podrá establecer un número de visados para búsqueda de empleo en las condiciones que se determinen, dirigidos a hijos o nietos de español de origen o a determinadas ocupaciones. La mencionada previsión tendrá en cuenta las propuestas que, previa consulta de los agentes sociales en su ámbito correspondiente, sean realizadas por las comunidades autónomas y será adoptada previa consulta de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración. Segundo, el procedimiento de concesión de la autorización inicial de residencia y trabajo mediante tramitación colectiva de los contratos en origen estará basado en la gestión simultánea de una pluralidad de autorizaciones, presentadas
por uno o varios empleadores, respecto de trabajadores seleccionados en sus países, con la participación, en su caso, de las autoridades competentes. En la gestión del mismo se actuará coordinadamente con las comunidades autónomas competentes para la concesión de la autorización de trabajo inicial. Tercero, las ofertas de empleo realizadas a través de este procedimiento se orientarán preferentemente hacia los países con los que España haya firmado acuerdos sobre regulación de flujos migratorios. Artículo 40. Supuestos específicos de exención de la situación nacional de empleo. Primero, no se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo cuando el contrato de trabajo vaya dirigido a los familiares reagrupados en edad laboral, o el cónyuge o el hijo o hijo de extranjero residente en España con una autorización renovada, así como al hijo de español nacionalizado o de ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea y de otros estados parte en el espacio económico europeo, siempre que estos últimos lleven, como mínimo, un año residiendo legalmente en España y al hijo no les sea de aplicación el régimen comunitario. B. Los titulares de una autorización previa de trabajo que pretendan su renovación. C. Los trabajadores necesarios para el montaje por renovación de una instalación o equipos productivos. D. Los que hubieran gozado de la condición de refugiados durante el año siguiente de la cesación de la aplicación de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, por los motivos recogidos en el supuesto 5 de la sección C de su artículo 1. E. Los que hubieran sido reconocidos como apátridas y los que hubieran perdido la condición de apátridas el año siguiente a la terminación de dicho estatuto. F. Los extranjeros que tengan a su cargo ascendientes o descendientes de nacionalidad española. G. Los extranjeros nacidos y residentes en España. H. Los hijos o nietos de español de origen. I. Los menores extranjeros en edad laboral con autorización de residencia que sean tutelados por la entidad de protección de menores competente para aquellas actividades que, a criterio de la mencionada entidad, favorezcan su integración social y, una vez acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen. J. Los extranjeros que obtengan la autorización de residencia por circunstancias excepcionales en los supuestos que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, cuando se trate de víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos. K. Los extranjeros que hayan sido titulares de autorizaciones de trabajo para actividades de temporada durante 2 años naturales y hayan retornado a su país. L. Los extranjeros que hayan renunciado a su autorización de residencia y trabajo en virtud de un programa de retorno voluntario. Segundo, tampoco se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo en las condiciones que se determinen reglamentariamente para a. La cobertura de puestos de confianza y directivos de empresas. B. Los profesionales altamente cualificados, incluyendo técnicos y científicos contratados por entidades públicas, universidades o centros de investigación, desarrollo e innovación dependientes de empresas, sin perjuicio de la aplicación del régimen específico de autorización aplicable de conformidad con la presente ley. C. Los trabajadores en plantilla de una empresa o grupo de empresas en otro país que pretendan desarrollar su actividad laboral para la misma empresa o grupo en España. D. Los artistas de reconocido prestigio. Artículo 41. Excepciones al permiso de trabajo. Primero,
no será necesaria la obtención de permiso de trabajo para el ejercicio de las actividades siguientes. A. Los técnicos y científicos extranjeros invitados o contratados por el Estado, las comunidades autónomas o los entes locales, o los organismos que tengan por objeto la promoción y desarrollo de la investigación promovidos o participados mayoritariamente por las anteriores. B. Los profesores extranjeros invitados o contratados por una universidad española. C. El personal directivo y el profesorado extranjeros de instituciones culturales y docentes dependientes de otros estados o privadas de acreditado prestigio, oficialmente reconocidas por España, que desarrollen en nuestro país programas culturales y docentes de sus países respectivos, en tanto limiten su actividad a la ejecución de tales programas. D. Los funcionarios civiles o militares de las administraciones estatales extranjeras que vengan a España para desarrollar actividades en virtud de acuerdos de cooperación con la Administración española. E. Los corresponsales de medios de comunicación social extranjeros debidamente acreditados para el ejercicio de la actividad informativa. F. Los miembros de misiones científicas internacionales que realicen trabajos e investigaciones en España, autorizados por el Estado. G. Los artistas que vengan a España a realizar actuaciones concretas que no supongan una actividad continuada. H. Los ministros, religiosos o representantes de las diferentes iglesias y confesiones debidamente inscritas en el registro de entidades religiosas, en tanto limiten su actividad a funciones estrictamente religiosas. Y los extranjeros que formen parte de los órganos de representación, gobierno y administración de los sindicatos homologados internacionalmente, siempre que limiten su actividad a funciones estrictamente sindicales. J. Los menores extranjeros en edad laboral tutelados por la entidad de protección de menores competente para aquellas actividades que, a propuesta de la mencionada entidad, mientras permanezcan en esa situación, favorezcan su integración social. Segundo, reglamentariamente se establecerá el procedimiento para acreditar la excepción. En todo caso, este procedimiento será el mismo tanto para el personal de instituciones públicas como de organismos promovidos o participados mayoritariamente por una administración pública. Artículo 42. Régimen especial de los trabajadores de temporada. Primero, el Gobierno regulará reglamentariamente la autorización de residencia y trabajo para los trabajadores extranjeros en actividades de temporada o campaña que les permita la entrada y salida del territorio nacional, así como la documentación de su situación de acuerdo con las características de las citadas campañas y la información que les suministren en las comunidades autónomas donde se promuevan. Segundo, para conceder las autorizaciones de residencia y trabajo, deberá garantizarse que los trabajadores temporeros serán alojados en condiciones de dignidad e higiene adecuadas. Tercero, las administraciones públicas promoverán la asistencia de los servicios sociales adecuados. Cuarto, las ofertas de empleo de temporada se orientarán preferentemente hacia los países con los que España haya firmado acuerdos sobre regulación de flujos migratorios. Quinto, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los agentes sociales promoverán los circuitos que permitan la concatenación de los trabajadores de temporada, en colaboración con la Administración General del Estado. Sexto, reglamentariamente se determinarán las condiciones para que los trabajadores en plantilla de una empresa o grupo de empresas que desarrollen su actividad en otro país puedan ser autorizados a trabajar temporalmente en España para la misma empresa o grupo. Artículo 43. Trabajadores transfronterizos y prestación transnacional de servicios. Primero,
Los trabajadores extranjeros que residiendo en la zona limítrofe desarrollen su actividad en España y regresen a su lugar de residencia diariamente deberán obtener la correspondiente autorización administrativa, con los requisitos y condiciones con que se conceden las autorizaciones de régimen general, siéndoles de aplicación en cuanto a los derechos de seguridad social lo establecido en el artículo 14.1 de esta ley. Segundo, reglamentariamente se establecerán las condiciones para la autorización de residencia y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios de acuerdo con la normativa vigente. Y esto será por hoy, porque ahora empieza otro capítulo. Y después de ese capítulo empezará otro título. Y después de ese título, el siguiente título va a ser extenso y no va a haber capítulos, así que lo tendré que partir por la mitad esto. Dios. Bueno. Pero si el siguiente vídeo va a ser cortito. Me acaba de sonar el estómago. Me ha asustado. A ver, ¿lo he puesto bien? Sí. Bueno, esto es todo por hoy. Como ya dije, daré mi propia opinión de esta ley en cuanto termine esta serie. Y será el último vídeo de esta serie. Hasta entonces, sed felices.